Les mencioné o les mencionaba que en la lección anterior estuvimos estudiando lo que es el adjetivo. Al igual que el sustantivo, lo que hay que fijarnos es cómo termina la palabra. Cómo termina la palabra o cuáles son las letras que aparecen al final. Eso nos va a determinar el sustantivo, si es femenino, si es masculino, si es singular, si es plural. Seguimos. Hablando un poquito de gramática, entendemos que el sustantivo varía en su género y en su número. Cuando hablamos de género es masculino, femenino. En hebreo es no hay mucho neutro. Por eso de hecho ni se estudia, porque el contexto nos va a decir en qué momento es neutro. Normalmente seguimos las instrucciones como en español o la lógica en español que es género y número. O sea que puede ser un sustantivo femenino singular, un sustantivo masculino singular, pero pueden ser plurales también. Esta variación se aprecia en las letras finales de la palabra. Claro, nosotros en español es similar porque decimos niña, niño. ¿Cuándo es femenino y cuándo es masculino? Por la terminación. Pero en hebreo son gráficos, no son letras. Para nosotros son gráficos, para los hebreos son letras. Entonces tenemos que fijarnos cómo terminan las determinadas palabras. Por eso, fíjense bien en las letras finales. Las palabras que terminan en camex más una G, bueno, suelen ser sustantivos femeninos en singular. Repito, cuando ustedes tengan una palabra que termina en consonante G y la consonante anterior a esa lleva una vocal camex, que es la famosa T en minúsculo, en pequeño, debajo de la penúltima consonante, suelen ser en su mayoría sustantivos femeninos en singular. Esto quiere decir que si les aparece otra terminación, o son femeninos en plural o son masculinos. Entonces, fichen esa regla. Las palabras que terminan en y escriban el grafo suelen ser sustantivos femeninos en singular. ¿Cuáles son esas letras que aparecen ahí? Ya les dije. Una G, una H, digamos, H, es la última consonante. Y debajo de la penúltima consonante es una vocal camex. Esa penúltima consonante, estimados y estimadas, puede ser cualquier consonante. Puede ser gutural, puede ser de la pegasque fat, etcétera, etcétera. No importa. Y puede llegar daggett, puede llevar acento, no importa. Ustedes solo se fijan en la vocal de la penúltima consonante y en la última consonante. Los sustantivos masculinos en singular, fíjense bien, en singular, no tienen una terminación especial. No tienen una terminación especial. Claro, a medida que ustedes aprendan vocabulario, van a saber que es un sustantivo. Lo que tienen que aprender es qué tipo de sustantivo es. Si es femenino, masculino, singular o plural. Miramos la siguiente plantilla. Aquí tenemos ejemplos de sustantivos femeninos y masculinos en singular. Yo subrayé en rosado los femeninos que son los que ahorita estamos tocando. Fíjese bien. En la primera palabra, que la última consonante es una G, la penúltima consonante es una men normal. Debajo de la men normal viene la vocal camex. Entonces, si ustedes se fijan, lo que está subrayado en rosado de ambas palabras lleva la vocal camex
y la consonante G. Quiere decir que esas dos palabras, hermanos y hermanas, son sustantivos en femenino singular. Ahorita no me interesa la traducción o la pronunciación. Solo fíjense en el ejemplo, que es lo que está subrayado. Si ven las otras dos palabras que no están subrayadas, no llevan esa característica, que terminan en vocal camex, la penúltima consonante, y la última consonante es una G. En la palabra at, que es la segunda palabra que aparece ahí, que es la aleph, la camex y la teo, no es un sustantivo femenino singular, porque su terminación no es la que hemos estudiado, no es esta. Está en azul subrayada ahí. Por lo tanto, estimados, fíjense bien, cuando no lleva eso, asegúrense que no es entonces un sustantivo femenino en singular. Puede ser masculino singular o puede ser un femenino plural. En el caso de los masculinos, la regla dice, puede llevar cualquier terminación. Seguimos. Aquí hay otra variación. Algunos sustantivos femeninos en singular pueden terminar en tao, tap, que es una de las últimas letras del alefato. Claro, antes de la tau puede llevar vocal, puede llevar consonantes con cheva, puede llevar vocal y consonante, etcétera, etcétera. A partir de la tau, no me interesa que lleve, pero si va sola la tau, lo más probable es que este sea un caso especial de sustantivo femenino en singular. Miremos otros sustantivos, ya con traducción. La palabra reino, si ustedes se fijan ahí, la men en la palabra reino lleva una pataca, que es la línea. Después lleva una lamet, un cheva. Después lleva una kaf. Después lleva una vocal o, perdón, una surú. Y termina en tao. Ahora, ojo, ¿qué les dije yo en el caso anterior? Si solo lleva tao, es femenino. Entonces, lo que está subrayado en amarillo y en azul, tanto de la palabra beric, que es pacto o alianza, como la palabra reino, que normalmente se pronuncia como malecot o malecut, perdón. Ambas palabras terminan en tau, por lo tanto, pacto y reino es en femenino, es interesante. Reino, en este caso, es femenino, no es masculino. Pacto es femenino. Por eso la traducción de pacto en realidad es mejor decir alianza. En el caso va de Peric, porque en el caso de Malek Cook, que lo traducimos como reino, algunos no consideran, perdón, nos confunde el español, porque reino, reino, reina, dice, no, reino es femenino, porque está hablando de el imperio, el gobierno. Entonces, eso es un caso especial. Seguimos. Miren esta otra terminación. Fíjese bien. Recuerden que la letra X puede significar cualquier consonante del alefato. Puede significar cualquier consonante del alefato.
Aquí tenemos una vocal, que es la famosa iric-joc, que es el puntito debajo de la consonante, la job sola y después otra cualquier consonante. En este caso sería una men final. Bueno, la regla dice, normalmente la terminación iric-joc con men final nos indica que el sustantivo es masculino y está en plural. Ya vimos el femenino singular que tiene dos casos. No vimos el masculino singular porque no necesita tener una determinación específica. Pero ahora vemos el masculino plural. Y sí requiere tener una terminación iric-joc y men final. Miremos ejemplos. Sustantivo masculino plural de reyes, o sea, mela king, perdón, mela king, reyes es masculino plural. Y en el caso de atín o ajín, mejor dicho, hermanos, plural. Miren la terminación, por eso la subrayé en amarillo. Iric-joc, men final. Iric-joc, men final. Entonces, es lo que deben de fichar. Adjunten la regla y el ejemplo. Si quieren, voy a retroceder por si se quedaron aquí. Aquí. Esta es la regla. Para indicar el masculino, el sustantivo masculino plural, la terminación de la palabra debe ser una vocal iric-joc y una men final. La consonante que acompaña a la iric-joc antes puede ser cualquiera, puede llevar tagues, puede llevar acento o gutural o fa, no importa. Ustedes solo se fijan, perdón, en la iric-joc y en la men final. Es todo. Y escriban estos dos ejemplos. Entonces, solo nos falta estudiar el femenino plural, que creo que es el que viene a continuación. Aquí está. Miren, otra vocal distinta. La olen back. A unos les dicen olen job, perdón, olen bout, sí, otros le dicen solamente olen. El femenino plural es indicado por una vocal olen bab y la tau. En uno de los casos particulares de femenino que vimos, que era este, fíjense bien que la tau aparece sola. Ojo, pero si ustedes encuentran una palabra así, con la olenbau, perdón, y la tau, entonces ya no es singular, es femenino plural. Esta terminación nos indica el sustantivo femenino y está en plural. Por ejemplo, tenemos una comparativa de ley, leyes, ofrenda, ofrendas. Si ustedes se fijan, ley, aunque aparece con camels y G, el plural va a aparecer con una olenba y una ta. Eso que está subrayado en azul les muestra la terminación. Lo que está adelante no nos interesa porque estamos estudiando el sustantivo y sus terminaciones para poder identificarlos. En la palabra ofrenda pasa lo mismo. Miren el singular femenino. Tiene su terminación como es, la camex y la G. No importa qué consonante lleve la camex, puede ser cualquiera. Ahora, cuando pasa ofrenda de singular a plural,
entonces la terminación cambia. Por lo tanto, la palabra también cambia. Entonces, escriban esos dos ejemplos, la regla y el ejemplo. Perdón, la regla y el ejemplo. La regla y el ejemplo. Ok. Creo que sigue el ejercicio, si no, vamos a ver. A ver qué sigue. Ok, tengo otra regla, otros ejemplos. Hay casos particulares, estimados y estimadas. Algunos sustantivos plurales son irregulares, es decir, no siguen ninguna regla, como las que acabamos de citar. Algunas veces, ojo, ojo con esto que está subrayado, encontramos sustantivos que terminan en olen, bau y tau. ¿Estamos de acuerdo? Pero aunque los vimos como femeninos, fíjense que algunas veces pueden ser masculinos y viceversa. Sustantivos que terminan en irid, job y men final, que los vimos en la regla como femeninos, como masculinos, perdón, pueden ser femeninos. Claro, mire, son casos muy particulares, como por ejemplo estos dos. Dos entre pocos ejemplos, porque no hay muchos. Año, años. Año está en femenino y el plural también, aunque la terminación del plural de años sea masculina, pero en realidad es femenino. Es un caso particular, por eso hagan una ficha especial para estos casos particulares. Igual en el otro ejemplo, padres. Ap es padre, masculino. Tiene terminación femenina. Porque recuerden que el masculino puede terminar como sea, no importa. Entonces, padre es masculino, aunque tenga terminación femenina, en singular. Pero en plural lleva una terminación femenina que ya acabamos de ver. Padres no es femenino. Aquí sería un caso particular de masculino, aunque depende del contexto, hermanos, del texto hebreo. Padres puede referirse a padres, madre y padre, o simplemente a descendencia padres, o a decir padres en masculino. Por eso el contexto nos debería de dar la traducción final. Un último caso de sustantivos es el dual, antes de irnos al ejercicio. El número de los sustantivos también lo podemos encontrar en forma dual. Por ejemplo, dos manos, dos ojos, dos sandalias, como vimos en algún momento en el adjetivo. Bueno, para la forma dual, tanto masculino como... Recuerden que dual es dos. No hablamos de uno, no puede ser singular. Tampoco, y es plural, pero solo dos, no es más de dos. Entonces, para decir 2 días, 2 manos, lo escribimos así. La terminación es una job, una iri y una men. Ojo, no es iri job, no es iri job, es la iric, que él solo lleva un punto. Entonces, si ustedes se fijan en la palabra manos, la segunda job lleva una vocal corta iric y después sigue la men final. Esa terminación me dice que este sustantivo es dual. Puede ser masculino, puede ser femenino, pero eso me lo da el contexto de la palabra de la oración. A la hora de la traducción me va a servir más.
Ok, entonces agarremos nuestra hojita y fíjense bien lo que pedimos. Van a emparejar, y me lo van a mandar con una fotografía, el sustantivo singular con el sustantivo plural. Una especie de términos pareados. O sea que yo voy a hacer esto, ¿va? Perdón, me salí. Solo voy a hacerles como un ejemplo, pero no voy a decir si es correcto o no, para no matar el momento. Fíjense, bien, lo que yo quiero que hagan es lo siguiente. Agarran un lápiz. A ver, y van a hacer esto. Voy a emparejar el singular con el plural. Y eso es lo que quiero que hagan en este ejercicio.